Tenemos ahora al economista Jorge Chávez Álvarez, a quien saludo y agradezco por estar en RPP. Muy buenas noches, doctora Chávez Álvarez. Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Por favor, he leído un artículo suyo reciente y severo bajo el título de Control de precios y otros maleficios económicos. Maleficios económicos, donde usted dice que el proyecto de Perú Libre de aprobar una ley de control de precios sería un retorno a las políticas hiperinflacionarias e hiperrecesivas que el Perú ya vivió en el quinquenio 85-90. Algo así como facultar al gobierno a que pueda matar gente a fin de elevar el ingreso per cápita. Explíquenos por qué es tan grave y tan maléfica la idea del control de precios. El control de precios es una política que no tiene sentido en una economía social de mercado, porque supone que al fijar un precio final, el gobierno tenga que fijar el precio de los insumos que pueden ser importados y por lo tanto están determinados en los mercados internacionales. Y también en el caso de los insumos nacionales, muchos son insumos que tienen estacionalidades en costos, ¿no? O en oferta y en demanda, lo cual también hace muy complicado para el Estado poder fijar estos precios. Ahora, al fijarlos en niveles inadecuados, se generan pérdida de valor, una desincronización entre costos y los precios, lo cual genera desincentivos para producir, se pierde productividad y a la larga esto lo que genera es una inflación reprimida y con el tiempo, sobre todo si se captura el Banco Central de Reserva, que esperemos que no suceda y que hayan directores que en su gran mayoría sean técnicos altamente calificados, podríamos tener una situación justamente hiperinflacionaria, que es lo que sucedió en el Perú durante el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, donde hubo una hiperinflación que llegó a 7.800% aproximadamente. Al final del gobierno de Alan García los precios se duplicaban cada día. Si no se hubiera hecho nada, hubieran tranquilamente la inflación llegado a fines del año 90 a 14.000%. Bueno, es muy severo usted, hay que decirlo, sobre bancada parlamentaria. Sin embargo, sobre el ministro de Economía o el Ministerio de Economía, usted culmina su artículo diciendo que es un buen síntoma que se haya publicado un decreto de urgencia restableciendo las reglas de responsabilidad fiscal, es decir, fijando el techo al déficit fiscal en 3.7% y otro techo para la deuda pública en el 38%. Entonces, ¿tiene usted confianza que este decreto de urgencia señale una línea de política económica que va contra esta línea maléfica que ha descrito usted de parte de quienes proponen el control de precios? Bueno, por un lado, sabemos que el pensamiento de Pedro Franque y sus asesores, ellos creen que la economía peruana se reactiva por el lado de la demanda. Por eso es que confían mucho en los bonos, y políticas de ingresos para darle más dinero a las personas. Se está dando un bono de 350 soles por persona para 9 millones de personas. Esto significa más o menos 4.500, 4.600 millones de soles, que es mucho dinero. Y si a esto se suma la que también están pensando elevar la remuneración mínima vital en una situación de pandemia en donde todavía las empresas no se rehabilitan totalmente de la situación que tienen, muy de crisis, que ha implicado reducción de personal o reducción de remuneraciones. Esto puede generar
un problema de producción y de productividad, ¿no? Ahora, eso por un lado, pero por otro lado tenemos que el pensamiento no de Pedro Franque y su equipo, sino el pensamiento Cerrón, Castillo, y etcétera, de Perú Libre, es a reventar con todo, digamos, el gasto lo más posible. Todo se basa en el gasto público. Es el énfasis en su enfoque. Y desde ese punto de vista es importante que el Ministerio de Economía haya dado este decreto de urgencia porque le pone un límite al déficit fiscal, pero lo que no sabemos es si en el camino estos dos enfoques del Ministerio de Economía versus Perú Libre, o Juntos por el Perú versus Perú Libre, digamos así, van a, en algún momento se puede dar ajustes a ese mismo decreto de urgencia e ir progresivamente dando nuevos decretos que suban el techo, lo vuelvan a subir y lo vuelvan a subir. Entonces, en la práctica se convierte en lo mismo, ¿no? Entonces, todavía, digamos, no existe la claridad como para confiar plenamente en un decreto de urgencia como este, ¿no? Pero hay que darle el beneficio de la duda al ministro de Economía, indudablemente, pero creo que los agentes económicos todavía no confían del todo, no tienen claridad en realidad en lo que va a pasar con la economía, porque los discursos son muy contrapuestos. Habla Cerrón, habla Castillo, habla Bermejo, habla el premier Bellido, cada uno con discursos distintos. Yo creo que ellos mismos no tienen claridad hacia dónde quieren ir, y más aún si tienen a Juntos por el Perú el Ministerio de Economía, y ellos mismos también tienen una visión muy de... la economía peruana, más aún en pandemia, no se puede manejar solamente por el lado de la demanda. Hay un gran problema de oferta, justamente que la crisis actual se explica más por el lado de la oferta que por la demanda. Las empresas están en problemas, han quedado muy problematizadas con deudas muy grandes, y subir salarios mínimos en esta situación sería tremendo, y pensar de que vamos a solucionar todo con bonos, eso va a ser muy difícil. Acá lo que hay que hacer es echar a andar la inversión privada, y eso supone generar confianza. ¿A través de qué gestos, qué cosa propondría usted para restablecer esa confianza que, como usted hace notar, se ve naturalmente amenazada por las señales que vemos, incluso por el ruido político, ¿no? Por toda esta batalla de 48 horas que hemos visto en torno al ministro que ha renunciado, finalmente el de Relaciones Exteriores, ¿no? ¿Qué propondría usted como señales que puedan inspirar confianza y estimular la inversión privada? Bueno, en líneas generales hay dos elementos fundamentales para la confianza. Primero está la credibilidad de quienes toman decisiones, ¿no? O sea, la credibilidad en buena cuenta de los ministros, del gabinete de ministros, y también la credibilidad de quienes se van a sentar en el directorio del Banco Central de Reserva, 3 de cuyos directores los nombra directamente el presidente de la República conjuntamente con el presidente del Banco Central. Y los otros 3 que los designa el Congreso, que podría pensarse que por tener una mayoría opositora van a ser necesariamente gente muy técnica, y no necesariamente, porque ya hemos visto que los anteriores congresos han puesto directores que no son técnicos y no son especialistas en la materia monetaria. Entonces, y pueden ser, digamos, los políticos, si es alguien ideologizado, se puede prestar para distintas cosas. En cambio, un técnico es un técnico, se mantiene en su posición técnica, y en la medida de lo posible deberían ser directores que no tengan vínculos con los partidos políticos que están en el Congreso, ¿no? Entonces, eso es un primer elemento fundamental para que haya confianza, ¿no? La credibilidad, el quién es quién. Y yo creo que, lamentablemente, ministerios como de la Producción, Comercio Exterior, Trabajo, son ministros que verdaderamente no deberían estar sentados ahí. De acuerdo. No dan ninguna confianza porque no conocen el sector, no tienen la trayectoria, no son gente con el perfil para ser ministro de Estado.
Y no Y- incluye en esta lista a otros ministerios importantes para la reactivación económica, como el de Energía y Minas o el de Agricultura. Bueno, igualmente, o sea, son ministerios que están cojos, o sea, los ministros no tienen el perfil como para sacar adelante cada uno de esos sectores que son bastante complejos, ¿no? Y del otro lado están las políticas, o sea, está la credibilidad de quienes hacen las políticas y están las políticas en sí mismas. No existe un plan, no hay un plan de gobierno. El plan bicentenario no es un plan, es un documentito de 2, 3 páginas con ciertos objetivos y algunos lineamientos. Pero no existe, por ejemplo, una estrategia clara de cómo va a formalizarse la economía, cuál va a ser la política laboral, cuál va a ser la política de comercio exterior. O sea, no hay políticas claras y eso es lo que creo yo en el segundo semestre se va a ver con un debilitamiento de la actividad económica y por lo tanto el PBI terminará creciendo por debajo de lo que en promedio están pensando los agentes económicos hasta aquí. Me parece que estaría entre 8 y 8,5%. La única manera de solucionar esto es cambiando ministros y también haciendo un anuncio muy sólido de políticas claras. Y eso, cada vez que abre la boca, Cerrón además confunde más. Sí. Ciertamente es una persona, hemos visto en la entrevista que ha dado, que tiene un pensamiento y una estructura de pensamiento ideológico clara, pero que es bastante frágil, ¿no? Es como un cristal porque se puede pinchar fácilmente porque no aterriza a los temas concretos. En el diario Gestión de hoy se transcriben declaraciones hechas por el ministro de Minas, señor Iván Merino, bajo el título de "Todas las empresas mineras están contentas hasta ahora". Y el desarrollo de esta noticia, publicada, repito, en el diario Gestión de hoy, es del ministro de Energía y Minas, anuncia que se enfocarán en los proyectos en cartera que están más cerca de comenzar y que actuará como facilitador para liberar los que están atrapados en la burocracia. ¿Cuál es su reacción ante la afirmación del ministro Merino de Energía y Minas? Bueno, no sé a qué felicidad se refiere el ministro Merino. La verdad que los empresarios de la minería están dialogando y en una reunión en donde están dialogando con el ministro siempre van a ser muy respetuosos, ¿no? Y van a poner buena cara, indudablemente, pero la verdad que hay mucha incertidumbre. Hasta ahora no hay claridad en cuál es la política que se van a seguir. Se ha hablado de que, y Cerrón acaba de decirlo, que no se puede llevar el 70% de la empresa minera, sino el Estado se tiene que llevar algo así y la minera al revés, ¿no? Llevarse solamente el 30%. Pero esos porcentajes Y le ha dicho al presidente que debe tomar el control, ¿no? Sí. de los recursos naturales. Sí. ¿Eso qué significa? No está claro, porque dice que no van a expropiar, pero sin embargo tienen que tomar el control. Entonces hay un lenguaje medio ambiguo, alambicado, ideologizado, pero que no aterriza a lo concreto. ¿Qué se refieren cuando hablan de control? Eso tienen que aclararlo, porque una cosa es lo que diga el ministro, otra cosa es lo que dice Cerrón, otra cosa es lo que dice Castillo. Al final no queda nada claro. Por otra parte, señor Chávez, en 2 semanas el gobierno tendrá que presentar su ley de presupuesto para el año 22. ¿Qué le parece a usted que son los énfasis que deben ser puestos en ese presupuesto que está elaborándose en su etapa final, ¿no? Bueno, hay que dar prioridad, tener las prioridades muy claras, ¿no? La prioridad número 1 es la pandemia, poder salvar a nuestra población de la pandemia. También hay población que está atravesando por hambruna. Hay que poner a nuestros niños a estudiar debidamente, de manera semipresencial, lo más rápidamente posible. Entonces hay que establecer cuáles son los objetivos de manera muy clara y de ahí desprender el presupuesto y ponerle un techo al gasto, porque ya los recursos que habían no es como
anunció en algún momento en la campaña Pedro Franque que había muchos recursos para gastar. No hay recursos. Los recursos ya fueron gastados por Vizcarra, por el gobierno de transición, y queda un margen pequeño, de un espacio fiscal pequeño, que es del 5% para el próximo año, y el año siguiente 0,9%. Y eso asumiendo inclusive un techo de nivel de endeudamiento de 40%, pasar de 30 a 40% del PBI con respecto a la deuda pública, ¿no? Del servicio de la deuda pública. ¿Qué haría Entonces, usted? Lo hemos visto reticente frente a los bonos. No sé si es opuesto a que se reparte estos bonos que han sido anunciados por el ministro de Economía de 350 soles a 9 millones de personas, pero en todo caso lo hemos visto reticente. ¿Qué haría usted para paliar las necesidades más urgentes, sobre todo de responder a la pérdida de empleo? Porque el problema es que muchas de esas 9 millones de personas han perdido sus ingresos como consecuencia de las condiciones generadas por la pandemia. ¿Qué haría usted para motivar, para favorecer que haya una creación de empleos dignos en el sector privado? Mire, le quisiera responder como quizás respondería el señor Castillo, que probablemente le diría, bueno, voy a conversar con esos 9 millones, ¿no? Y seguramente que se conversa con esos 9 millones, le va a decir, uy, no me regales 350 soles. Yo lo que necesito es otra cosa, ¿no? Entonces, no necesariamente esos 9 millones necesitan 350 soles. Yo creo que los 350 soles deben ir a las ollas comunes, ¿no? A evitar que se muera de hambre nuestra gente, nuestra población. Es una situación dolorosísima que está atravesando. Hay que medir cuántos son, pero son menos de 9 millones. A esas personas que están pasando hambruna hay que canalizarle esos recursos. Pero en el resto lo que hay que ver es a qué actividad te dedicas, cuál es tu empleo de refugio, porque muchos son informales, son gente que vive en el día a día, son independientes. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te ayudo para que puedas producir más? ¿Cómo te ayudo para que eleves tu productividad? Entonces, trabajar por el lado de la oferta, no por el lado de darle plata, regalarle plata. Hay que ayudarlos a pescar, no regalarles el pescado. Y yo creo que eso se puede hacer tranquilamente. Y yo me ofrezco, inclusive, porque ya hemos, como bien saben, yo he sido jefe de plan de gobierno de Victoria Nacional. Esto lo hemos recontra pensado y planificado. Y tenemos ya soluciones trabajadas para esto, ¿no? Que podríamos ponerlas a disposición del gobierno para ayudarlos a través del colectivo Reverdecer. Ojalá, colectivo Reverdecer, ¿no? Ese es el colectivo Reverdecer, sí. Muy bien. Hay todo un equipo de trabajo que podríamos ponerlo a disposición del gobierno, pero para hacer las cosas bien. Bueno. Y sacar a nuestra población adelante. Ya nos dirá entonces si lo escucha el ministro Franque y las personas encargadas de tener un plan coherente, si posible, para los 5 años, de manera que nuestra economía quede reactivada y se cree empleo para nuestra población. Retenemos entonces que usted nos ha advertido sobre los efectos maléficos del control de precios y que considera una buena señal el decreto de urgencia del MEF que pone topes al endeudamiento público y al déficit. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tengan muy buenas noches, doctor Jorge Chávez Álvarez. Vamos a hacer una breve pausa, después de la cual vamos a hablar sobre un tema internacional con un destacado internacionalista, el doctor Farid Kajat, puesto que lo que ha pasado en Afganistán es grave y debemos sacar lecciones de lo que pasa lejos de nuestro país.